comunicación telefónica con ella, con Cecilia Lagos Lamas. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buen día, Cecilia. Bueno, vos sos infectóloga del Hospital de Río Grande, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hoy te llamamos para hablar de esto. ¿Qué es la sepsis? Bueno, la sepsis es un cuadro clínico que está caracterizado por una reacción inflamatoria generalizada que ocurre de forma anómala. Es una reacción, es un proceso inflamatorio sistémico que se llama, que ocurre a nivel de todo el cuerpo, Sí. De forma anormal y exacerbada, que se da en el contexto de un proceso infeccioso. Ajá. Básicamente es una emergencia médica que se llama. Cuando nos referimos a emergencia, es un cuadro grave en donde uno tiene que actuar inmediatamente y en donde se dice que las primeras horas o la hora de oro es la más importante y es la que nos habla del pronóstico del paciente y disminuye la mortalidad. Y en esos casos, ¿qué tratamiento se lleva? En realidad el tratamiento de la sepsis es un tratamiento combinado en donde uno tiene que abarcar varios puntos. Cuando se habla de sepsis se habla de una infección grave que está diseminada, por decirlo así, en el cuerpo y una infección que no está controlada. Ajá. Entonces las primeras conductas que hay que tomar ante un paciente que está séptico es fundamentalmente el manejo de la presión arterial, porque cuando hablamos de sepsis hablamos de un paciente que está hemodinámicamente inestable, donde no tiene la presión arterial controlada, porque justamente este proceso inflamatorio descontrolado que hay en el cuerpo no permite que la presión arterial se mantenga. Por lo tanto, esto lo que genera es hipoflujo en los tejidos, es decir, que empieza a llegar menos sangre a los órganos. Eso nos habla de gravedad. Entonces, inicialmente el manejo es el manejo de la tensión arterial, controlar la tensión arterial, toma de cultivos, si yo conozco cuál es el foco infeccioso, tratar de controlarlo, y si desconozco de dónde viene la infección, es tomar los cultivos que a mí me generan, tomar los cultivos de donde yo sospecho que puede haber una infección ¿Podés? ¿Hola? ¿Se nos cortó? Sí. Ahí está, ahí te escuchamos. No, estoy acá. ¿Podés entonces saber de dónde viene esa infección o no saberlo? Y ahí es donde vienen las horas claves para averiguarlo, ¿no? Exactamente, sí, muchas veces el foco infeccioso es evidente. Por ejemplo, si es un foco a nivel de la piel y los tejidos blandos, bueno, uno puede ver muchas veces claramente dónde está el foco. Sí. O si es respiratorio, el paciente lo manifiesta con los síntomas correspondientes, con la tos, con la fiebre. Si es urinario, muchas veces también el paciente lo manifiesta. El tema o el gran problema es cuando el paciente no está lúcido, o es un paciente añoso, sí, o es un pediátrico, o es un paciente inmunocomprometido, donde muchas veces el paciente no puede referir los síntomas porque no me permite ante la evaluación, o porque el cuadro es tan grave que el paciente muchas veces no está consciente, entonces tampoco lo puede referir. Cuando no es claro el foco infeccioso, ahí se torna un poco más complicado y es donde yo tengo que tomar las muestras, ya sea de sangre o las muestras de cultivos que yo considere, e empezar inmediatamente el tratamiento antibiótico de lo que yo sospecho que puede ser el foco. Porque vos también dijiste, bueno, existe la sepsis neonatal. Exactamente, sí, la sepsis es un cuadro que puede afectar a los seres humanos, claro, en cualquier grupo etario, desde el neonato hasta los pacientes ancianos. Claro que sí, puede afectar a todos. Por eso, digamos, en estos extremos de la vida son las situaciones en donde muchas veces se torna más complicado conocer cuál es el foco. Sí. En ese caso, cuando son neonatales, o sea, recién nacen y ya pueden llegar a hacer eso, o desde la panza también puede ser que el bebé tenga una sepsis. No, se habla de sepsis neonatal cuando el niño ya está, digamos, es un recién nacido. Se habla de neonatal hasta el mes de vida. Uno puede inducir probablemente de dónde viene el foco de acuerdo a si la madre tuvo controles de embarazo, si la madre se hizo los hisopados correspondientes, una madre sin vacunas, que no se hizo los controles y demás, bueno, genera mayor riesgo a ese neonato. Pero sí, se considera dentro del primer mes de vida y los focos pueden ser foco meningio, pueden ser foco respiratorio. Ahí uno tiene que tomar múltiples cultivos para poder documentar dónde está el germen. Uh-huh. Hay horas claves, ¿no?, para saber dónde está ese germen y cómo atacarlo.
Sí, sí, absolutamente. El tema de las horas es crucial. Se habla de la hora de oro, que es la primera hora, que es en donde uno debería instaurar todas las medidas fundamentalmente para controlar la tensión arterial, ya sea con la expansión, con la expansión de volumen, es decir, colocándole una vía y colocándole suero al paciente para tratar de que aumente la tensión arterial. Si esto no funciona, bueno, ahí ya se pasan a medidas más complejas, utilizando drogas vasoactivas para aumentar la tensión arterial, y si se pueden tomar cultivos, se hace rápidamente, pero esto no tiene que retrasar tampoco el inicio del tratamiento antibiótico. Lo ideal es poder realizar todo dentro de la primera hora. Cuanto antes se realice, baja la mortalidad del paciente, pero sí, en los primeros minutos, los primeros 60 minutos, podríamos decir que son los momentos cruciales que le van a determinar el pronóstico al paciente. Ajá. En el caso de esto, ¿se puede prevenir o no? En realidad, un paciente cuando ya llega séptico al hospital, ya estamos hablando de que es un cuadro infeccioso avanzado. Para hablar de prevención, podríamos decir, o como recomendación, que ante, fundamentalmente yo haría hincapié en las edades de los extremos de la vida, que ante síndrome febril, o desasosiego, o que el paciente lo encuentra con tendencia al sueño, bueno, realizar una consulta lo más precozmente posible. Por ahí no subestimar los cuadros de fiebre o cuando se altera la conciencia, no subestimarlo y realizar una consulta precoz. Cuanto más precoz es la consulta, se pueden evitar estos cuadros, porque cuando ya estamos con un diagnóstico de sepsis, podemos decir que ya es una infección que viene transcurriendo hace horas o días. Digamos, lo ideal es nunca llegar a esa etapa, pero la recomendación para prevenirlo es hacer una consulta lo más precozmente posible a toda la población, ¿no? Pero fundamentalmente por ahí prestar atención en los niños y en los ancianos, que son los más vulnerables y que por ahí no nos pueden decir o expresar qué es lo que les está pasando. Ajá. En el caso de que esté muy avanzado, ¿hay forma de poder controlarla a partir de ahí o no se puede hacer nada en esos casos? Y fundamentalmente yo vuelvo a esto de la primera hora. Si se hace una consulta, bueno, lo más precozmente posible, pero desde ya que el diagnóstico de sepsis está instalado, si se realizan todas las medidas, ya sea en la guardia de emergencias y si amerita en el pase a terapia intensiva, si se realizan todas las medidas en las primeras horas de consulta, sí, la evolución puede ser favorable. Va a depender del foco infeccioso y va a depender de la evolución en sí de cada uno de los pacientes. Lógico que si hablamos de pacientes por ahí que son inmunocomprometidos, es decir, que tienen alguna enfermedad que genere una baja en sus defensas, si son pacientes que tienen muchas comorbilidades, esos pacientes por ahí el pronóstico puede llegar a ser más desfavorable, pero sí, digamos, la evolución puede ser favorable o no de acuerdo al paciente y de acuerdo a las medidas que se realicen en las primeras horas. Sí. En el caso de los pacientes que están en terapia intensiva, son mucho más, o sea, están como más, ¿cómo se dice? Como no me sale la palabra, expuestos a esta sepsis, ¿no? En realidad, si el paciente tiene criterio de entrar a la terapia intensiva porque las primeras medidas en la guardia no fueron suficientes para compensar a este paciente, en la terapia se continuarán y no, muchas veces por ahí requieren terapéuticas un poquito más complejas, pero muchas veces la evolución es buena también, siempre y cuando el paciente tolere los procedimientos y se realice todo rápidamente. No todos los pacientes que pasan a la terapia van a evolucionar mal, todo lo contrario, a los pacientes se los pasa a la terapia para poder realizar todas esas medidas que no se pueden realizar en la sala. Sí. Pero si el paciente logra compensarse en las primeras horas y en los primeros días, puede continuar su evolución luego en la sala común. Bien, buenísimo. Bueno, me preguntan, ¿qué es un shock séptico? Bueno, un shock séptico es, primero cuando hablamos de sepsis dijimos que era una respuesta inflamatoria exagerada que generaba el organismo ante un foco infeccioso. Uno siempre ante la sepsis lo que hace es mantener la tensión arterial con la expansión del paciente. Esto significa ponerle una vía y
al paciente darle cristaloides, que se llama solución fisiológica, y además líquidos para mantener la presión arterial. Cuando a pesar de todas estas medidas el paciente no logra compensarse hemodinámicamente, es decir, que no logra llegar a una presión arterial adecuada para poder darle sangre a todos los tejidos, ahí se dice que el paciente está en shock séptico, porque no responde a la expansión con líquidos, no responde a todo el líquido que yo le paso por la vía. Entonces, en ese momento, uno ya hace el diagnóstico de shock séptico, es un paciente que no responde a los líquidos, y yo tengo que empezar a pasarle drogas, que se llaman drogas vasoactivas, para poder levantarle la presión arterial y que el resto de los tejidos reciban sangre adecuadamente. Si no, ya hablaríamos de que el paciente empieza a tener compromiso de los órganos por falta de perfusión. Sí. Entonces, el shock séptico es básicamente cuando el paciente no responde a la expansión de volumen y ya necesita drogas para mantener la presión arterial. Buenísimo. Bueno, creo que nos explicaste un montón de cosas, así que realmente te agradezco. Te agradezco por un ratito nos explicaste por favor. todo. Por favor, espero que se haya entendido. Sí, muchísimas. Que eso ha sido claro. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, así pasaba la infectóloga del Hospital Regional Río Grande, la señora Cecilia Lagos Lamas, así que le agradecemos por todo, por esta comunicación donde nos explicó todo